palabra de hoy, la fe, donde se ven los desafíos que está viendo el Papa, por lo cual nos propone el año de la fe. Este desafío, sintéticamente lo podríamos decir en una palabra: la increencia. Ahora, esa increencia tiene al menos dos contenidos. Uno, que es la indiferencia religiosa. Es decir, se está constatando en Europa, pero también en América, grandes masas de gente que se aparta de la fe, vive sin fe, le es indiferente la fe. Por allí, esta gran masa de gente toma una actitud más activa o más agresiva, como laicismo, y entonces también ataca a la Iglesia, ataca todo lo que tenga que ver con los valores, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con las costumbres tradicionales. Así se entiende, por ejemplo, que cuando ha habido en pugna, digamos, o la ley del aborto, el matrimonio igualitario, haya gente que ha ido a apoyar, pero haya gente también que ha ido agresivamente a atacar a todos los católicos que querían defender la vida, por ejemplo. Ese es un contexto que se explica con esta indiferencia religiosa. La otra palabra que entra, podríamos decir, en la increencia es más dentro ya del catolicismo, y una palabra la podríamos poner un concepto que parece difícil, pero es fácil de explicar, que es el eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Es la mezcla. Junto con la fe verdadera hay superstición. Y eso nos pasa bastante en Corrientes. Tenemos que purificar nuestra fe, y por eso el año de la fe nos puede servir. Ojo, no digo para dejar la fe que tenemos, que es muy buena, es muy característica, es una virtud, es una riqueza, pero sí para purificarla. Muchas veces nos acercamos a Dios para pedirle por las necesidades básicas insatisfechas, digamos así. Necesidad de salud, vamos a ponerlo esquemáticamente, ¿no es cierto? De dinero y de amor. Y no está mal porque, por ejemplo, a veces estamos enfermos y además necesitamos pedirle a Dios que por favor nos sane, necesitamos la salud, es algo muy importante, lo sabemos. O a veces necesitamos un poco de dinero y está bien, el dinero es un medio para vivir dignamente. O nos va mal en el matrimonio, la familia, y entonces decimos, bueno, nos falta el amor, nos falta algo fundamental. Pero ¿cuál es el problema? Ese no sería el problema, porque la fe también está para eso. El problema es que nosotros acudimos de manera inadecuada para solucionar esas necesidades. Y entonces, muchas veces vamos a un pastor o a un curandero para que nos dé la salud. La Iglesia Universal, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Y yo creo que falsamente nos promete que sí, que eficazmente nos van a dar la salud y macana. Entonces, resolvemos el problema o con trabajos y contratrabajos, ¿no es cierto? Si nos va mal en el amor. Entonces, la cuestión está en que, en realidad, para decirlo rápido, cuando tenemos problemas de salud tenemos que ir al médico. Cuando tenemos problemas de dinero tenemos que buscar trabajo. Y cuando tenemos problemas de amor tenemos que formarnos para amar. Porque no es una cosa así medio misteriosa, que no, tenemos que aprender a amar. Entonces, primera cosa para purificar, encontrar las causas adecuadas y ir donde tenemos que ir. Porque si no nos estafan, porque nos prometen que nos curan, mentira. Y esto es muy común y hay mucha gente cautiva de esto. ¿Ven? Cautiva es la palabra. Porque hay mucha gente que vive de esto, entonces te mantiene el miedo para que uno quede cautivo. No, claro, si no haces esto, si no te curaste es porque no tenías fe. Mientras tanto te cobraron el diezmo, ¿no es cierto? Y otras tantas cosas.
Entonces, ven, se nos mezcla la fe verdadera con la superstición y hay que purificarla. Entonces, primera cosa, ¿por qué hay que purificar la fe? Bueno, porque se separa la verdadera, se mezcla la verdadera fe con la superstición, primera cosa. Segundo, separamos la fe personal de la práctica. Mucha gente dice, yo soy católico pero no voy a misa ni me confieso. ¿Ven? Y la fe con la práctica es fundamental. La fe católica está unida a la práctica. Por eso en la religión católica creemos que la fe personal o la piedad va en relación con la práctica sacramental. Cuando voy a misa me alimento de Jesús, de su palabra, y eso me da fuerza para vivir en la semana, y así. Entonces, ese es el segundo problema de la fe católica. Primero, la mezclamos con superstición. Segundo, la separamos de la práctica. Tercero, la separamos de la conversión. Por eso las sectas tienen tanto éxito, porque uno va con las necesidades básicas insatisfechas, te dicen que te las van a satisfacer, ¿no es cierto? A lo mejor pidiéndote algo a cambio, pero no te exigen cambio de vida. Y lo central, el aporte de la Iglesia Católica es el cambio de vida. Es lo más fuerte que tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el bautismo y la confirmación que nos da la gracia de ser hijos de Dios, y esa gracia tiene dos dimensiones: sanante, nos sana del pecado, y elevante, se dice en la teología clásica, es decir, te promociona para poder llegar a ser la persona coherente, la buena persona, el buen cristiano que querés llegar a ser. Pero para eso hay que convertirse. La gracia nos convierte, nos hace mejores personas. Y finalmente, separamos la fe del compromiso comunitario. Creemos que podemos vivirlo solos, desorganizados, aislados. Y la fe, como acontece en la primera comunidad cristiana, es sencilla. Ahí está el anuncio de Jesucristo, viene el bautismo y la incorporación a la comunidad. El año de la fe tendríamos que purificar 4 o 5 cositas, ¿no es cierto? No mezclar la fe con superstición, practicar la fe con la misa y la confesión al menos, tratar de convertirnos, integrarnos a la comunidad.